Philip Butters inicia su intervención resaltando que acude al Tribunal Constitucional no como figura mediática, sino como ciudadano, padre y contribuyente. Exige que el pueblo peruano conozca la verdad sobre el caso Odebrecht, el escándalo de corrupción más grande de América Latina. Nuestra petición y acudo muy respetuosamente al máximo Tribunal de Justicia del Perú, que son ustedes. Acudo a ustedes y mi condición de ciudadano, de padre de familia, de contribuyente, muy al margen de que pueda tener yo una presencia mediática en radio o en televisión. Yo soy uno como cualquiera del Perú, que creo tenemos derecho a saber. Butters menciona a figuras prominentes como Alejandro Toledo, Pedro Pablo Kuczynski, Susana Villarán y Ollanta Humala, involucrados en el caso. Señala que la flexibilidad otorgada a Odebrecht, como permitirles vender activos y evitar embargos, es incomprensible. De qué ha pasado y qué está pasando en el caso de corrupción más grande de la historia de América Latina y del Perú, que ha involucra sentencias contra expresidente de la República. Acaba de ser sentenciado el expresidente Alejandro Toledo. Están en proceso por el caso Lava Jato también el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la exalcaldesa Susana Villarán, el presidente Ollanta Humala, la ex primera dama Nadine Heredia, así como muchos otros como Martín Vizcarra. Desgraciadamente el Perú no entiende todavía el por qué fuimos tan flexibles. Cuestiona el acuerdo de colaboración eficaz entre los fiscales y Odebrecht, calificándolo de absurdo. Denuncia que Jorge Barata, ahora prófugo, incumplió su parte del trato mientras recibía beneficios legales y económicos desproporcionados. Como Odebrecht, tanto al señor Barata como a todos sus coacusados que han confesado los delitos realizados, nunca se les impidió la salida del país, la liberación de sus bienes personales, patrimoniales, nunca se embargó su libro de actas, pudieron vender todos sus activos, los que quisieron. Solamente hasta donde se sabe, por la develación de un preacuerdo, han confesado delitos en solo cuatro instancias de sus múltiples negocios en el Perú. Actualmente, la Municipalidad de Lima litiga por la posesión y el flujo que tienen ellos sobre los peajes. Y no sabemos la verdad. Es un acuerdo secreto, cosa que a mí, a estas alturas, y me van a disculpar la palabra, me parece un absurdo. Me parece un absurdo que hoy el señor Barata diga que no le han cumplido con lo prometido y que por eso él también a la vez ha incumplido con lo que él prometió. Por eso él, en este momento... El periodista compara el impacto del caso Lava Jato con un cataclismo que destruyó la confianza en las instituciones. Critica las penas irrisorias y la moral pública arrasada, exigiendo claridad sobre las sanciones a Odebrecht y sus implicaciones. Peruana y se encuentra con orden de captura internacional. ¿Qué se le prometió? ¿Qué cosas nos dieron a cambio? ¿Por qué una multa tan pequeña e irrisoria ante un daño inmensamente grande? No solamente en las arcas peruanas, sino en la moral pública. Lo que ha pasado en el Perú luego del caso Lava Jato es un cataclismo. Butters menciona la investigación por desbalance patrimonial contra el fiscal José Domingo Pérez, enfatizando la incertidumbre en el sistema judicial. Reitera la necesidad de acceso público al acuerdo de colaboración eficaz. La gente ya no confía en los jueces, menos en los fiscales. El doctor José Domingo Pérez está siendo investigado en este momento por desbalance patrimonial, que no es poca cosa. Estamos ante una situación de incertidumbre y el pueblo peruano requiere la verdad. Una verdad que muy probablemente encontremos una vez que se devele el secretismo del acuerdo de colaboración eficaz que hoy... Philip asegura hablar no solo por sí mismo, sino por el pueblo peruano, incluyendo trabajadores humildes. Promete compartir el acuerdo públicamente para que todos los ciudadanos, estudiantes y periodistas accedan a la verdad. Un absurdo. Reitero que le hablo a nombre mío, del común de la prensa del Perú. Yo no pretendo sacar ningún provecho personal una vez tenga el acuerdo de colaboración. Va a ser colgado en todas las redes para que tengan acceso todos los peruanos, todos los abogados, todos los periodistas, todos los estudiantes de Derecho y todos los estudiantes de periodismo quieren saber qué ha pasado en el Perú. Reitero, le hablo en mi nombre de esos 3 obreros que ustedes han visto en la puerta cuando estaba entrando. Esos 3 muchachos que están... El periodista anticipa que revelar los detalles del acuerdo será desagradable, pues implicará a políticos, periodistas y otros responsables de la corrupción. Exige conocer todos los nombres detrás de los codinomes. Pintando las paredes del Tribunal Constitucional me dijo, ojalá que ganemos. Les hablo
en nombre de la persona que me acaba de recibir abajo, uno de ustedes, un humilde empleado de recepción que me dice: suerte, debemos de ganar. Debe de ganar el Perú, en verdad y en justicia. Y está en sus manos permitirnos el poder acceder a la verdad. Una verdad que muy probablemente sea desagradable, como el saber los famosos codinomes de que otros políticos... Butters denuncia que Odebrecht aún amenaza con demandar a Perú por más de $1.300 millones. Critica la falta de exigencias legales al gigante brasileño y pide justicia en nombre de la nación. Concluye apelando al tribunal para que permita el acceso a la verdad. De que otros periodistas resultaron coimeados. Solamente por dar ese ejemplo, ¿dónde están los nombres de todos los implicados? De los otros que permitieron robar. Hay que ser muy ingenuo, y eso, como mi último alegato, pensar que el señor Alejandro Toledo lo hizo solo. Que un presidente por un úcase puede lograr que se aprueben contratos multimillonarios. Y por último, Odebrecht todavía nos puede demandar. Está pendiente de litigio en las Cortes Internacionales que Odebrecht nos demande por más de $1.300 millones, con lo cual no solamente suspenderían su multa irrisoria, sino que el Perú les terminaría debiendo dinero. Otro de los grandes misterios es por qué el Perú no le exigió a Odebrecht no iniciar ninguna acción legal en contra nuestra. Así que espero que ustedes nos den la razón por ser de justicia. Philip Butters, en su programa, comentó sobre su asistencia al Tribunal Constitucional para exigir justicia, pidiendo la revelación del polémico acuerdo de colaboración eficaz firmado por José Domingo Pérez y Bela Barba. Criticó que estos funcionarios no se presentaran, dejando a una procuradora que, según Butters, fracasó en su tarea. Junto con Wilber Medina Bárcena, acudí al Tribunal Constitucional a pedir justicia, a pedir que se devele el famoso y hipersecreto acuerdo de colaboración eficaz firmado por José Domingo Pérez y Bela Barba. Ellos no tuvieron la entereza ni la hombría de ir a defender, enviar a una señorita procuradora que le fue como le fue. Esta es la nota en donde volvemos. Con un tono desafiante, Butters asegura que el Tribunal Constitucional es la última esperanza para que se haga justicia y se divulgue el acuerdo secreto. Afirma que la presencia de la procuradora no fue suficiente y que el pueblo peruano merece saber la verdad. Enfatizó su solicitud con firmeza, buscando respuestas claras. Justicia de parte del Tribunal Constitucional, el máximo tribunal del Perú. Nos escuchó ayer y esta es la explicación. ¿Qué responsabilidad tienen los fiscales y jueces en la falta de transparencia y resultados efectivos en este caso? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderse ninguna información.